Arthur Schopenhauer, uno de los máximos exponentes de la literatura alemana del siglo XIX. El 22 de febrero del año 1788 nace este autor. Este nació en cuna de mercaderes y propietarios de navíos. Arthur vivió lo que hoy se conocería una vida dotada de lujos y facilidades, viajando y teniendo estadías dentro de Europa, tales como Francia o en Inglaterra en su momento. Formado en primera mano en medicina, en acto seguido en filosofía. Cabe decir que no fueron las únicas disciplinas estudiadas por el autor, según varios autores que revisaron su historia, pero sin duda es un erudito de aquel entonces. Es autor de obras e hipótesis concernientes a la filosofía, con fuertes críticas al filósofo Immanuel Kant, mejor conocido por su obra Crítica de la razón pura. De los próximos o de los primeros exponentes del pesimismo y el nihilismo de aquel entonces, encontró el final de sus días un 21 de septiembre del año 1860. El libro que evaluaremos es básicamente un ensayo dividido en 3 partes. Estos tuvieron su publicación en el año 1819, casi a la mitad de la vida del autor. Pero, ¿qué sucedía en aquel entonces? ¿Qué eventos clave pudieron influenciar esta obra? Evaluaremos entonces 3 eventos clave en la Europa de aquel entonces que pudieron influenciar de alguna manera esta obra, estos ensayos en particular. Número 1. En 1789 es emitida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Arthur conoció un mundo con lo que hoy se conoce como derechos universales, quizás más puros y sin tanto tergiverso. Sin duda, crecer en una realidad donde 17 puntos clave definieron el valor de los seres humanos influenciaría la mente de este autor, para bien y para mal. Punto número 2. En 1801, John Dalton propone la teoría atómica. Resumiendo, de forma concreta, la teoría atómica trajo a la vista del mundo lo que hoy en día es aceptado como uno de los niveles más minúsculos de la materia, el átomo. Punto número 3. En 1815 inicia el periodo de la música romántica en Europa, la famosa época donde los castrati comenzaron a desaparecer y los tenores adquirieron papeles más heroicos en las obras de teatro. La época del romanticismo en la música, en aquel entonces, lo que intentaba expresar eran emociones hacia una persona u objeto digno de cariño y apreciación. ¿De qué trata la obra? En esencia, se trata de 3 ensayos, donde se ven capturadas las disertaciones de 3 temas elementales y que fueron de interés para el autor, en buena medida orientados a un pesimismo hacia el mismo criterio y sus derivados, pero con un reconocimiento a lo que en idea estos representaban. En esta ocasión hablaremos de los ensayos por bloques. Bloque número 1. El amor. Por definición, no sé si muchos lo sepan, pero está contenida la palabra insuficiencia en lo que se entiende del amor. Una de carácter propio. Si no lo sabían, bueno, ya lo saben. Curioso, considerando que hoy existe el eslogan del amor propio, pero si por base el amor parte de la insuficiencia, entonces es un eterno ridículo. ¿Qué consideraciones tenía Schopenhauer para con el amor? En primera línea, lo consideró un boleto hacia la locura, pero reconocía que no era lícito dudar de su realidad y su importancia. En segunda instancia, durante la realización de todo el ensayo, el autor aboga a las consideraciones del lector, particularmente aquellos enamorados de oficio. Establece que si bien puede sonar severo en buena medida, hace varios aterrizajes de hechos inherentes a la condición humana. Dentro de este bloque existen 3 segmentos que a criterio de su servidor vale la pena hacer mención, y lo cito. Número 1. El fin definitivo de toda empresa amorosa, lo mismo si se inclina a lo trágico que a lo cómico. Es, en realidad, entre los diversos fines de la vida humana, el más grave e importante, y merece la profunda seriedad con que cada uno lo persigue. Cito. Número 2. El amor, por su esencia y por primer impulso,
se vuelve hacia la salud, la fuerza y la belleza, hacia la juventud, que es la expresión de ellas, porque la voluntad desea ante todo crear seres capaces de vivir, con el carácter integral de la especie humana. El amor vulgar no va más lejos. Cito. Número 3. En este punto lo manejaremos como una dicotomía orientada al hombre y la mujer. Cabe mencionar que así como lo menciono, valga la redundancia, no está contenido en el texto. Sin embargo, sí la segmentación que haremos a continuación. Clasificamos. El hombre, el amor, para él, cito los extractos del tercer punto. El amor de un hombre disminuye de una manera perceptible a partir del instante en que ha obtenido la satisfacción. Parece que cualquier otra mujer posee más atractivo que la que posee, aspira al cambio. Por el contrario, el amor de la mujer crece a partir de ese instante. Esto es una consecuencia del objetivo de la naturaleza, que se encamina al sostén y por tanto al crecimiento más considerable posible de la especie. A interpretación de su servidor, el filósofo nos dice: el amor debe verse con seriedad, entendiendo su base, que es etérea y está ligada a una tragedia que por definición se le atribuye, la insuficiencia, en instancia final aludiendo al vacío del hombre común y la esperanza de la mujer inexperimentada. Lo anterior, aterrizado a nuestro siglo, pudiésemos decir que ya no es atribuible a ningún lado, sino es más un menú a la carta y que en esencia sirve al mismo amo, la naturaleza. Bloque número 2. Las mujeres. En la época de la ambigüedad, definir a una mujer es quizás una invitación al conflicto. Dicho lo anterior, para Arthur estaba construida la idea de sobrepreservación de la mujer. En mal sentido, difícil saberlo. Sería un ridículo evaluar con extrema severidad a una persona que dejó este mundo hace más de 150 años. No nos queda más que tomarlo como una perspectiva adicional, que para bien o para mal, su mal conocimiento humano. Este ensayo, en buena medida, a ojos de su servidor, es un producto de la moral victoriana y las vivencias del autor. ¿Quieren saber qué dice? Lean el libro. Sin embargo, tengan sus reservas para con el texto, pues si saben que ustedes son viscerales, quizás no sea de su gusto. Bloque número 3. La muerte. Como era de pensarse, este apartado es un cierre a forma de máximas. Aquí les mostraremos dos dignas de mención. La cito. Número 1. La muerte es el genio inspirador, el musageta de la filosofía. Sin ella, difícilmente se hubiera filosofado. Cito. Número 2. La muerte es el desate del nudo formado por la generación con voluptuosidad. Es la destrucción violenta del error fundamental de nuestro ser, el gran desengaño. Arthur Schopenhauer, recordemos, él era pesimista. Fue uno de los autores que sentó las bases del nihilismo y era abiertamente una persona en franca rebelión contra el ser humano, a su vez biofílico por convicción. Entonces, entendamos este cierre a como él lo ve: la muerte, la transición necesaria, y ya está. Ahora, musageta, para los que no conocen el término, era aquel que conducía a las musas en la mitología griega. En su mayoría se relacionaba con el dios griego del sol, Apolo. Sin duda, el autor, un autor polémico, aún hasta nuestros días, no cabe duda de ello. ¿Vale la pena leer sus obras? Totalmente. ¿Cuál es mi argumento? Bueno, el pensamiento crítico se nutre de conocimiento y para ello es necesario buscar todas las fuentes, no solo las que nos son afines. Espero haya sido de tu agrado. Cualquier sugerencia es bienvenida y puedes dejarla en los comentarios. Acompáñanos en nuestra próxima emisión a ver títulos como este, entre otras cosas. Hasta luego.